Buenas noches, tengan todos ustedes. El día de hoy es martes 21 de febrero del año 2023. Estamos juntos como lo hacemos, no todas las semanas, pero procuramos reunirnos cada vez que nos es posible. Y en esta ocasión, entonces, hemos estado hablando de cambiar nuestra manera de pensar y estamos deconstruyendo el concepto de una puerta, ¿verdad? Hemos hablado acerca de las puertas de Nehemías y de las 12 puertas hemos revisado 6, quiere decir entonces que vamos a la mitad. Ahí la llevamos. Entonces el día de hoy vamos a hablar de 2 puertas más para que entonces con ayuda de Dios pues vayamos avanzando en todo esto que nos hemos puesto como tarea. Entonces, si me acompañan, estamos nosotros en las últimas puertas que estuvimos, fueron la puerta del muladar. Voy a compartir mi pantalla. Las últimas puertas que estuvimos fueron la puerta del muladar y la puerta de la fuente. Y entonces, el día de hoy seguimos leyendo a partir de Nehemías 3:16. Dice, después de él restauró Nehemías, hijo de Azbuc, gobernador de la mitad de la región Bet-Sur, hasta delante de los sepulcros de David y hasta el estanque labrado y hasta la casa de los valientes. Tras él restauraron los levitas, ¿sí? Dice, verso 17, tras él restauraron los levitas, Rehum, hijo de Bani, y junto con él restauró a Sabías, gobernador de la mitad de la región de Keila, por su región. Ya hemos hablado de cómo es tan importante que la gente que está en un cargo que tiene autoridad delegada use su puesto, use su posición para cumplir con los tiempos proféticos de lo que Dios les haya puesto para restauración de la sociedad, ¿sí? Y dice entonces el verso 20, después de él, Baruch, hijo de Sabai, con todo fervor restauró otro tramo desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote. Y entonces aquí tenemos otra puerta, ¿sí? Entonces la puerta de la casa de Eliasib, el sumo sacerdote. ¿Qué podemos decir de una puerta sacerdotal? Pues cuando hablamos de sacerdotes estamos hablando de personas que tienen un llamado de parte de Dios a servir. Entonces, las puertas al servicio. ¿Saben ustedes que Dios nos abre puertas, nos abre espacios de oportunidad para que podamos nosotros colaborar con Dios? Dios nos llama a cada uno de nosotros, nos llama sumergos, nos llama sumergos en griego, es de donde viene la palabra sinergia, que significa trabajar juntos, hacer algo en compañía del otro. Y entonces la palabra sumergos en el latín sería colaborador, ¿sí? Entonces colaborar significa el que trabaja con otro. Y Dios nos ha llamado a ser colaboradores juntamente con Él. Y hay varias maneras en que nosotros tendríamos que entender. La primera cosa es que Dios nos llama a colaborar con Él, ¿sí? O sea, no nos llama a trabajar solos, nos llama a que seamos parte de lo que Él está haciendo. En Ageo capítulo 2, verso 4, Ageo capítulo 2, en el verso 4, a ver, vamos a buscarlo. Le dice de esta manera el Señor. Ahora pues, Zorobabel, esfuérzate, dice el Señor, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobren ánimo, pueblo todo en la tierra, dice el Señor, y trabajen, porque yo estoy con ustedes
dice el Señor de los ejércitos. Ahora, yo sé que hay muchas veces que nosotros escuchamos la palabra y hay distintos versículos que nos gustan mucho, como aquello de Eclesiastés de gózate con la mujer de tu juventud. Ese obedientemente tratamos de llevarlo a cabo, ¿sí? O reposa el séptimo día y quisiéramos reposar más de ese día. Pero versículos como este de Ageo capítulo 2, verso 4, donde el Señor dice, ponte a trabajar, ¿sí? Ese no nos gusta mucho, porque trabajar significa producir, pero producir te implica salir de tu comodidad. Trabajar implica poner por obra, por esfuerzo, salir entonces de lo cotidiano y muchas veces de tus propios intereses para hacer algo con Dios. El trabajo con Dios es un trabajo que exige, pero no solamente es un trabajo que se nos presenta como una cuestión a futuro, ¿sí? Un día le preguntaron al Señor Jesús, allá en Mateo capítulo 21, ¿sí? Está Jesús hablando de una parábola acerca de los hijos que hacen, ¿sí? Se les dice, y algunos dicen que no, pero a la hora de la hora sí lo hacen, y otros que dicen que sí, pero no lo hacen. Y entonces el Señor Jesús cuenta esta parábola y dice en Mateo 21, verso 28. ¿Qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose el primero le dice, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo a él le dijo, no quiero, sí. Pero bueno, quizá después le agarró el cargo de conciencia, se arrepintió y arrepentido fue y se puso a hacer lo que le dijo el papá. Y acercándose otro, al otro de los hijos, le dijo de la misma manera, ¿sí? Ve a la viña. Y él respondió y dijo, sí, papito, sí, yo voy, sí. Pero no fue. Y entonces, ¿cuál de los 2 hijos hizo la voluntad de su padre? Y van a decir entonces los fariseos, pues el primero, ¿verdad? Pues el que a una regañadientes, pero fue e hizo lo que tenía que hacer. Y Jesús les dijo, de cierto les digo, que los publicanos y las prostitutas van delante de ustedes en el reino de los cielos. Ahora, ¿qué es lo que estamos diciendo? A veces nosotros realmente, cuando Dios nos dice que hagamos algo y nos invita a cruzar esa puerta del servicio, como que hay tantas cosas que quisiéramos hacer en lugar de eso, que le decimos a Dios, no, Señor, mira, estoy ocupado, no tengo tiempo, búscate otro, yo no soy el más capaz. Pero después nos reconviene, nos arrepentimos, nos sentimos mal por lo que le dijimos a Dios, y entonces terminamos yendo y haciéndolo, a una regañadientes. Pero hay gente que siempre dice que sí, pero es como el son de la negra. Bueno, claro que no hay un versículo para eso, pero la negra a todos les dice que sí, pero no les dice cuándo, ¿sí? Y dice el son, así me dijiste a mí, y por eso sigo esperando todavía, ¿verdad? Entonces, el servicio a Dios es algo que no solamente Dios nos anima a que lo hagamos, sino que nos invita a que no solamente digamos que lo vamos a hacer, sino que además vayamos y verdaderamente lo hagamos. Porque Dios a cada uno nos ha dado dones y talentos. Dios a cada uno nos ha dado capacidades, y las capacidades que tiene cada uno de los que estamos aquí, pues son capacidades únicas. Si yo no lo hago, nadie más lo va a hacer como yo lo haría, porque esa es la gracia y el don que Dios me dio. En Mateo capítulo 13, verso 34, nos va a decir que era como este hombre que yendo lejos de su casa, ¿sí? Deja en autoridad a sus siervos y a cada uno dice su obra. Y al portero le manda que vele la puerta, que cuide la puerta. Pero aquí es importante que podamos entender este versículo,
cuando dice a cada uno según su obra. Y yo debo de confesarles, y no sé si ya se había dado cuenta usted o no, pero que yo soy un verdadero inútil para un montón de cosas que Dios no me mandó a hacer. Y esa es la verdad. Tenemos dones, tenemos talentos, tenemos capacidades para ciertas cosas que son las que Dios nos ha dado la gracia de hacer. Y en la mayoría de las demás, pues somos a veces medianamente capaces y en la mayoría de los casos bastante mediocres. Y entonces Dios no te responsabiliza de las cosas que no te mandó, pero a cada uno, según la obra que le fue encomendada, pues cada uno tendremos que dar cuentas de ello. Y entonces, el reino de Dios es un espacio donde mucha gente limitada juntamos nuestras capacidades y hacemos juntos cosas extraordinarias. Porque el trabajo extraordinario, las obras extraordinarias son la suma de los pequeños y humildes esfuerzos individuales. Pero al hacerlos todos juntos, entonces el resultado es portentoso. Eso es lo que hacemos en los campamentos. Si estamos ya cerca de nuestro campamento después de no haber ido de campamento desde antes de la pandemia, entonces, ¿qué hacemos en el campamento? Nos demostramos lo que significa hacer iglesia. Y hacer iglesia es que cada uno tomemos nuestro pequeño espacio, las pequeñas cosas con las que podemos bendecir a los demás, y al hacerlas, construyamos entonces una plataforma donde Dios se puede manifestar. Entonces, pues yo puedo hablar con toda libertad de que el pastor es bastante atarantado, ¿sí? Porque lo conozco, lo veo casi siempre en un espejo. Y entonces, pues hay un montón de cosas que el pobre equipo jamás va a hacer, ¿sí? Y a veces la gente está esperando que el pastor haga cosas que en realidad el don Dios se lo puso a alguien más. Y por eso hablamos en la congregación de liderazgos distribuidos, de la distribución del poder y de la toma de decisiones. Y el problema no es delegar. El problema está que haya gente que esté dispuesta a que se le delegue. El problema no es dar espacios de libertad para que la gente haga algo. El problema es que estemos en la misma visión y tengamos el mismo acuerdo, y a partir de eso las cosas que hagamos sumen en lugar de restar, que multipliquen en lugar de dividir. Y ese es un esfuerzo que implica la necesidad de crecimiento, de madurez. Y entonces todas estas cosas pues son cosas que tienen que ver precisamente con un asunto de actitud. En Primera de Corintios, capítulo 15, en el verso 58, vamos a encontrar al apóstol Pablo que nos va a decir lo siguiente, ¿sí? Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Firmes y constantes, aunque llueva ese día, aunque haga frío, aunque sea día festivo o aunque todo mundo se vaya a la playa, hay cosas que solamente tú puedes hacer. Yo tengo mucho tiempo con el anhelo de que las personas que tienen don de sanidad lo manifiesten en la iglesia. Yo sé que lo pueden manifestar en otros lados, pero ojalá que pusiéramos los dones al servicio del Señor, porque yo sé que Dios podría sanar a muchos que llegan con necesidad y que se van como llegaron porque no hubo alguien que compartiera de su don. Lo mismo con las palabras que Dios da, palabras de sabiduría, de revelación, palabras de conocimiento, el don profético manifestándose en la congregación. Hay gente que tiene la capacidad de sacarte una sonrisa, de hacerte sentir bien. Habemos algunos muy secos que hasta ampolla levantamos, pero hay otros sí que sus palabras son como bálsamos, como medicina.
pues qué bueno que esa capacidad se pudiera compartir con otros, expresar a otros. Y sobre todo sabiendo que lo que se hace no es para el agrado del pastor, del ministro, sabiendo que su trabajo en el Señor, que su trabajo para el Señor, no es en vano. Que Dios toma entonces nota y que Dios tiene muy claro lo que cada uno ha hecho en favor de los demás y que eso que vamos haciendo cada uno en favor de los demás finalmente tiene su recompensa, ¿sí? Somos llamados también, y esa es una parte que a veces se nos olvida, que somos llamados a sembrar en nuestras propias vidas, también que somos llamados a cuidar nuestras propias vidas, nuestros propios corazones, ¿sí? Por eso dice Filipenses capítulo 2, verso 12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, y dice, noten ustedes, ocúpense de su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en ustedes produce, así como el hacer, el querer, así como el hacer por su buena voluntad. Y entonces, cuando estamos diciendo ocúpense de su salvación, creo que es fundamental entender que un sacerdote, la primera responsabilidad que tiene de su ministerio es cuidar su propio testimonio. Porque seamos honestos, ministramos con la autoridad moral que las personas nos otorgan y nos reconocen. Entonces, imagínense que yo tuviera fama de violador. Pues, ¿quién iba a dejar que su hija viniera a pedir consejo? O que tuviera fama de adúltero, pues, ¿qué marido va a permitir entonces que su esposa venga a consejería o va a estar diciendo a qué horas le hablas a este tipo, por qué sales, ¿verdad? Si yo fuera entonces un hombre que ambicionara las ganancias deshonestas, pues entonces iba a estar pensando en qué momento le robo la cartera o en qué momento me aprovecho de usted para quitarle un terreno, para quitarle el vehículo, para quitarle lo que se pueda. Y entonces los ministros tenemos que tener una puerta abierta, pero que sea una puerta abierta a la transparencia, que la gente pueda saber que efectivamente somos dignos del trabajo que tenemos y que somos dignos del salario que ganamos o de la ofrenda que recibamos, del uso que le demos a las cosas que llegan a nuestras manos. Porque en el momento en el que la autoridad moral se pierde, se cierra la puerta del corazón. Y aunque lo que el ministro esté diciendo sea verdad, ya no se escucha como verdad. Porque el corazón contaminado del ministro contamina la palabra que sale de la boca también. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado y el llamado al servicio implica entonces que cuidemos lo que somos, que cuidemos lo que hacemos. Ser ministro también implica hacer obra de evangelista, pero no solamente de evangelista. Dice segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 4. Digo, segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 5, ¿sí? Y este es un versículo que no gusta mucho, ¿sí? Porque cuando dice, pero tú sé sobrio en todo, la palabra sobrio la podríamos tomar como alguien que no toma alcohol, pero va más allá de eso, porque sobriedad significa no alocado, no controlado por las situaciones, no controlado por las cosas, ¿sí? Sobrio significa entonces alguien que se mantiene en control, que se mantiene en un temperamento ecuánime, y yo sé que eso es complicado. Y la otra cosa que es importantísima, dice, soporta las aflicciones.
Soportar las aflicciones significa que hay cosas en el ministerio que no son agradables y que tenemos entonces que vivirlas como parte del paquete de lo que significa servir a Dios. ¿Aflicciones como qué? Pues quienes somos ministros debemos de estar dispuestos a ceder muchas veces lo propio para que alguien que Dios te hace sentir que necesita ayuda, necesita un empujón, se pueda desatorar. Aunque Dios no te ha llamado a cargar a una persona toda la vida, porque cada uno debe de esforzarse por proveer en medida de su capacidad. Pero entonces los ministros debemos de estar dispuestos a abrir la alacena de nuestra casa, a abrir el cofre de las riquezas de nuestras vidas, a prestar lo que tenemos, sabiendo que muchas veces te lo van a regresar dañado o no te lo van a regresar, y entendiendo que eso es parte del ministerio. Soportar aflicciones significa que muchas veces vas a llevar cargas que no te tocaban y que van a hablar de ti cosas que son dolorosas o que son falsas, cosas que van a lastimar a tu familia. Pero todas esas cosas las vivió aún el Señor Jesús. Y entonces servir esta puerta que estamos hablando, la puerta de los sacerdotes, implica hacer la obra de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y entonces, una de esas obras es la obra del evangelista, la obra del que da buenas nuevas, la obra del que anima a otros, la obra del que impulsa a los demás. Y le dice entonces a Timoteo, cumple tu ministerio. Y esta palabra es fundamental para muchos de nosotros. Cumple tu ministerio. No por lo que el pastor te diga, el pastor no es nadie, sino Dios. Y el llamado lo tienes de parte de Dios. Hay cosas en el mundo espiritual que solamente van a suceder si tú las haces. Hay personas que van a ser ganadas por lo que tú hagas. Personas de tu casa, puede ser tu esposa, puede ser tus hijos, puede ser gente en tu trabajo, y que probablemente nadie más de la congregación está en esa posición para poder llevar a cabo esa obra. Y a veces queremos que el pastor, dígale a mi hijo, ¿no? Pues probablemente el que le tienes que decir eres tú y ganártelo con un buen testimonio, ¿sí? Más que la palabrería que pueda decir alguien más, es el buen testimonio que pueda tener de ti mismo. Y entonces, ¿cuál es el ministerio tuyo? Y esta es una pregunta que es fundamental, porque si tú no tienes claro cuál es tu ministerio, probablemente ni siquiera te has dado cuenta que hay una puerta que está derrumbada y que hay que restablecerla, que hay que fortalecerla. Todos tenemos dones, todos. Todos tenemos un llamado, todos. Todos tenemos capacidades, todos. Todos tenemos la capacidad de poder escuchar la voz de Dios de una u otra manera, todos. Por eso entonces siempre decimos en Redime que en Redime no tenemos ministerios, tenemos ministros. Y un ministro es alguien que ha asumido que Dios le ha concedido la gracia, la capacidad, la distinción de hacer cosas especiales. No sé, pienso, ahorita tengo aquí a Jorge en la pantalla, Jorge Cepeda, y él dedica parte de su tiempo a hacer obras artísticas, restauración, pintar, y aunque es callado con palabras, ¿sí? Aunque en realidad también es bien platicador, pero los detalles que él tiene con estas obras que hace abren el corazón de una persona. Pero lo mismo sucede con Dulce, ¿sí? Que se pone entonces a hacer la masa de acrílico y a modelar y a darle forma a las cosas
y ya de repente hace una figura, una pequeña figura. Hace unos días le regaló a Pichi algo para recordar la relación que tenía ella con Julia. Y entonces esta figurita se convierte en un símbolo profético que está puesta en un lugar de distinción en el cuarto de la persona y que le recuerda un momento especial, un regalo de Dios en la vida de esta perrita que estuvo con ella durante años, ¿sí? Ese tipo de cosas es parte del ministerio. Entonces el ministerio no solamente es subirse al púlpito, el ministerio es hacer las cosas que Dios te ha dado la capacidad para que la eternidad se manifieste en las cosas que las personas están viviendo todos los días. El que es fotógrafo y retrata un momento, captura una emoción y con ella trae recuerdos a las personas de las bendiciones que ha tenido de parte de Dios. El que escribe un poema, el que escribe un libro, el que da una consejería, el que hace favores, el que atiende a una persona en momentos de enfermedad, de necesidad. Todas estas cosas se revisten de eternidad y generan alabanza y gratitud a Dios en el corazón de quien la recibe. Eso es el ministerio. El ministerio es mostrar, manifestar la gracia que Dios te ha dado para que otros a través de ello sean transformados. ¿Se puede ganar un alma con un pastel? Yo creo que sí. Bueno, siempre y cuando seas buenos para cocinar, porque si no lo que va a levantar va a ser, ¿sí? Una oración de misericordia, de Señor, muéstrale que esto no es lo suyo, pero claro que cualquier cosa puede servir, y por eso insisto, ¿sí? Que somos ministros, cada uno de ustedes es un ministro, y Dios les ha dado una gracia en particular, ¿sí? Cuando el doctor Fernando atiende a una persona y le dedica las horas para explicarle cómo cambiar sus hábitos, cuando la doctora Norma Mercado, ¿sí? Atiende a una persona que tiene un problema visual y después de abrirle o de restaurar sus ojos físicos, también abre los ojos espirituales de la persona. Cuando Crucita le dedica horas en consejería desde el despacho psicológico a alguien, y lo que ella ha entendido de la palabra se lo traduce a la otra persona en términos que puedan ser digeribles y que no los vea solamente con un aspecto religioso. Todas esas cosas es el ministerio de parte de Dios, ¿sí? Cuando Yadira estaba limpiando por allí, en Caoba, y las cosas, me tocó ir 2 o 3 veces y ver cómo tenía las cosas tan organizadas, que impactaba eso, que abrías tú y estaban las bolsas dobladas y estaban los botes bien lavados y todo estaba en su lugar y todo. Y eso enamora porque te das cuenta de que alguien está haciendo las cosas con toda pasión y ahora que por su testimonio, su esfuerzo, la promovieron para ser capturista y ya no está en la intendencia, ahora ya es personal técnico, pues más todavía. Entonces, su esfuerzo y su testimonio hace que otros quieran esforzarse. Y así podría estar hablando, pues, de muchos que están en esta noche por aquí conectados. Entonces, esta puerta del ser ministros implica que entendamos que Dios no te va a pedir más allá de lo que Él te ha dado la capacidad de hacer. Y entonces nos va a decir en Eclesiastés capítulo 9, verso 10, nos va a decir, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, a donde vas, todos vamos a ir al lugar de los muertos, allá no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Todo lo que te venga a la mano a hacer, hazlo según tus fuerzas. Ser ministro entonces significa estar en disposición de que Dios te use
siempre y de la manera en que Dios quiera hacerlo. Y entonces es cierto, hay dones que Dios me dio, hay dones que no me dio, pero aún en los que Dios no me los dio, si dice, hazlo, bendice, esfuérzate, tenemos que hacerlo. Porque finalmente tú no sabes si al momento de que tú hagas esas cosas, alguien va a ser ganado, ¿sí? Alguien va a ser restaurado. En Mateo capítulo 25, en el verso 22, vamos a tener lo siguiente. ¿Se acuerdan ustedes de que ahí teníamos una parábola con talentos, ¿sí? Desde el verso 21 al que ha cumplido le dice, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llega el que tenía 2 talentos y le dice, has recibido 2 talentos me entregaste y aquí yo he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Al que le dio 5, le regresó 5, al que le dio 2, le regresó Dios 2. Y entonces dice que el Señor le responde, bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ser fiel con lo que Dios te dio. Hay gente que su negocio es simplemente cocer elotes. Hay un elotero muy famoso allá para la salida a Puga. No sé la colonia, pero van varias veces que hacemos viaje especial para ir con este elotero. Y lo único que hace es elotes. Pero han de estar buenos, yo creo que sí, porque habemos gente que desde el aguacate te vas hasta por allá para comerte los elotes. Y hay gente que de diferentes partes de la ciudad va a comerse los elotes y llegan los de Didi Foods y llegan los de mandaditos y todo haciendo fila ahí para la gente que no quiere ir, pero llevan sus elotes, ¿sí? Entonces, si lo único que sabes hacer son elotes, hazlos con todo el corazón, ¿sí? Sé fiel a lo que Dios te ha puesto, a lo que Dios te ha dado, ¿sí? Porque cada uno de nosotros, entonces, con nuestro servicio, levantamos reconocimiento para Dios. Y entonces termino con esta parte, con lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, desde el verso 10 en adelante, dice, cada uno, y ahí nos hablan a todos, ¿verdad? Cada uno, según el don que ha recibido, ministralo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministra conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y entonces la gente podrá decir, qué bien cantaste. Y uno dice, pues, gracias a Dios, la gloria sea para Dios. O sea, no somos más que siervos inútiles, dirán, ¿sí? Y cuando estamos diciendo que somos siervos inútiles, no significa que lo que estamos haciendo no sirve. Lo que significa es que aún con todo nuestro servicio, nosotros no le podemos aumentar a nadie un palmo de estatura, no podemos aumentarle un día de vida, no podemos sanar a una persona. Con toda nuestra buena intención no podemos hacerlo. Sí, pero nuestro servicio, nuestra acción a favor de otros puede ayudar a desarrollar la fe para que otro reciba la gracia que Dios le quiera dar. Entonces, yo puedo orar por una persona, claro que puedo orar, pero mi oración no es la que sana a la persona. Es la gracia y la misericordia de Dios directamente a la persona. El trato que Dios tiene directamente con la persona. Yo puedo tener toda la fe para que Dios sane a alguien y Dios dice, no es el momento, no es parte del proceso de lo que yo quiero hacer ahorita. O puede ser que inclusive nadie oró y simplemente la persona en un suspiro le dice a Dios, Señor, ayúdame, y Dios en ese momento la transformó. Porque esto es un asunto entre Dios y cada uno en lo particular. Entonces,
cada uno, conforme al don que ha recibido, como dice Primera de Pedro 4:10, ministrele a otro, póngalo al servicio de otro, ¿sí? Como un buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Y el Dios que da pan al que come, que da semilla al que siembra, pues es el que le multiplicará a usted. Y entre más esté dando su don, ministrando su don a otros, más le acrecentará Dios ese don. Pues esa es la puerta de los sacerdotes, ¿verdad? Entonces, vamos a regresar a donde estábamos con Nehemías. Déjenme buscar a Nehemías por aquí donde lo dejé. Entonces regresamos a Nehemías capítulo 3 y andábamos ahí con la puerta del sumo sacerdote. Seguimos leyendo, dice en Nehemías 3:21. Tras él restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, otro tramo, desde la entrada de la casa de Eliasib hasta el extremo de la casa de Eliasib. Después de él restauraron los sacerdotes, los varones de la llanura. Después de ellos restauraron Benjamín y Asud frente a su casa. ¿Sí? Y después de esto restauró Azarías, hijo de Maasías, hijo de Ananías, cerca de su casa. Después de él restauró Binuí, hijo de Anenat, otro tramo, desde la casa de Azarías hasta el ángulo entrante del muro y hasta la esquina. Palal, hijo de Usaí, enfrente de la esquina y la torre alta que sale de la casa del rey, que está en el patio de la cárcel. Y después vamos a hablar de las torres que hay 5 torres por ahí. Y después de él, Pedaías, hijo de Faros. Dice, y los sirvientes del templo, ¿sí?, que habitaban en Ofel, restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente y la torre que sobresalía. La puerta de las aguas al oriente y la torre que sobresalía. Este pasaje de aguas al oriente, tendríamos nosotros que ver primeramente lo que proféticamente se nos dice en Ezequiel capítulo 47, para entender que no es solamente una cuestión de orientación, de lateralidad allí en el pueblo de Israel, sino que tiene parte de una visión profética. Entonces, me voy a ir, con permiso de ustedes, a Ezequiel, capítulo 47. ¿Sí? El libro del profeta Ezequiel tiene 48 capítulos, entonces 47, ya estamos hablando de que andamos terminando casi el libro completo. Y nos va a decir así: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Noten ustedes, las aguas que salen al oriente, ¿sí? Porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y dice el profeta, y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Ahora, ¿de dónde están saliendo estas aguas que habla el capítulo 47? Bueno, pues para poderlo entender, tendríamos que ver, ¿sí?, que en el capítulo 46, Dios está hablando acerca del lugar, ¿sí?, donde está la presencia de Dios, ¿sí? Y ahí de ese lugar donde está la presencia de Dios, de esta casa de la visión, dice, de ahí abajo de la puerta estaban saliendo las aguas que estaban corriendo por allí. Y entonces
En el verso 3 dice, y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Y yo creo que algunos de ustedes han escuchado predicaciones sobre este pasaje, sobre el río de Dios. De hecho, en los años 90, en el avivamiento de los años 90, en el que varios de nosotros nos convertimos, ahí está la pastora Marta Villa, que es de ese tiempo, y bueno, pues seguramente algunos más de los que andan por acá. Y en ese tiempo se hablaba mucho del río de Dios, y este pasaje de Ezequiel 47, donde Dios medía 1000 codos, ¿sí? Acuérdense ustedes que los 1000 codos representan la medida de misericordia. Y dice, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos, bajito, apenas en cuanto el pie toca y hay un poco de agua, pues es muy fácil caminar por allí. Midió otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Ya hay que esforzarse un poquito más para caminar, pero de todos modos puede seguir uno caminando hasta las rodillas con una cierta libertad, levantando los pies. Midió luego otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. En el hebreo, cuando se habla de los lomos, no es la espalda como nosotros lo entenderíamos cotidianamente, sino más bien en la zona genital. Por eso se dice que Abraham salió de los lomos de Adán, ¿sí? O sea, de la zona genital. Pero ya cuando llega hasta la cintura, los lomos en la parte de la cintura, pues entonces ya no es tan fácil, ya el agua a esa medida, pues ya tiene arrastre, ya te puede llevar, ¿sí? Pero dice que en el verso 5 todavía midió otros 1000 y ya era un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de tal manera que no se podía pasar caminando, ¿sí? Sino únicamente nadando. Y entonces dice, ¿has visto, hijo de hombre? Después de esto me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, uno a un lado y a otro, ¿sí? Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente, una vez más hablando de cómo está hacia el oriente, y descenderán al Arabá y entrarán al mar, ¿sí? Y entradas en el mar, ojo, por favor, en esta última parte, recibirán sanidad las aguas, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá, ¿sí? Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río. Recibirán sanidad las aguas, vivirá todo lo que entrare en este río. Entonces, esto nos da una idea, espero que sea una idea muy clara, de que cuando estamos hablando de estas cosas, de lo que estamos hablando no es solamente de un arroyito que estaba afuera de la ciudad de Jerusalén. Estamos hablando de una visión profética. Y esta visión profética implica entonces el mover del fluir de la presencia de Dios. ¿Por qué? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué tendría capacidad de sanar a las personas solamente con su mover? Pues eso es el fluir del Espíritu Santo. ¿Qué tendría la capacidad de revivir, resucitar, traer una vez más a vida, avivamiento, si no es acaso el fluir del mover de Dios, el fluir del Espíritu Santo? Y entonces noten ustedes cómo esta puerta a la que nos estamos refiriendo ahora es una puerta que tiene que ver con ese mover de Dios. Y ese mover de Dios, entonces, de repente lo olvidamos. ¿Cómo que lo olvidamos? Me van a decir, no, pues pastor, a mí no se me olvida lo que Dios ha hecho en mi vida
y digo, sí, pero ¿cuántos estamos haciendo que el mover de Dios, que la unción sea una prioridad en tu vida? ¿Qué es la unción? En el Antiguo Testamento se habla muchísimo acerca de la unción como la huella que dejaba el aceite que era derramado por el sacerdote, ¿sí? Para indicar, para consagrar a alguien. Entonces, tenemos, por ejemplo, les muestro Salmos 89, capítulo 20, donde dice, hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Y ahí de lo que está hablando entonces es de cómo a partir de haber sido derramado el aceite cuando fue Samuel sobre David, Dios lo está reconociendo como rey, lo está estableciendo como rey, ¿sí? Pero entonces, cuando nosotros hablamos de la unción, no estamos hablando de solamente cuando se puede derramar sobre alguien para ser rey o para ser sacerdote, o la unción que se ponía entonces, bueno, por ejemplo, para ser sacerdote, aquí tienen el Levítico capítulo 21, dice, y el sumo sacerdote entre sus hermanos sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, no rasgará su vestido. ¿Por qué? Porque había sido ungido para representar al pueblo delante de Dios, ¿sí? Con el aceite de la unción, ¿sí? Dice el Levítico capítulo 8, verso 12. El aceite de la unción fue derramado sobre la cabeza de Aarón y fue ungido para santificarlo, para escogerlo para Dios. Todo eso está muy bien en cuanto a una posición, pero resulta que la unción de Dios es más importante que solamente para que alguien tome un lugar. Y en Isaías capítulo 10, en el verso 27, dice, y acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo, o sea, el yugo que el enemigo había puesto sobre ti, será quitado de tu cerviz y el yugo se pudrirá a causa de la unción. La unción es clave para la libertad espiritual de una persona. Si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué significa que sea el Hijo quien nos liberte? Que es precisamente la presencia de Dios, la única que puede romper maldiciones en tu vida, la única que puede quitar el peso de la carga del pecado espiritual, de la maldición, de la ley, etcétera, y que solamente la presencia de la unción en tu vida traerá entonces este renacimiento, este empoderamiento para que tú puedas entonces lograr y alcanzar las cosas que Dios quiere para ti. De tal manera que en Primera de Juan capítulo 2, verso 20, nos va a decir lo siguiente. Pero ustedes tienen la unción del Santo, o sea, la unción de nuestro Señor Jesús, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, y por ello las cosas de Dios nos son reveladas. La revelación viene a tu corazón por la presencia maravillosa del Espíritu Santo. Y va a seguir diciendo unos pocos versículos más adelante en el verso 27, ahí mismo en Primera de Juan, ¿sí? Dice, pero la unción que ustedes recibieron de él permanece en ustedes
y no tienen necesidad de que nadie les enseñe, así como la unción misma les enseña todas las cosas si es verdadera y no es mentira, según ella les ha enseñado, permanezcan en él. Y entonces, esta es una puerta, que no es solo para los que son sacerdotes al frente de una congregación. Esa es una puerta de cada creyente. Cada persona deberíamos tener esta puerta como una prioridad en nuestras vidas. Porque de esta puerta, de la relación íntima con el Espíritu Santo, depende que las respuestas que tú necesitas en tu vida lleguen directamente del corazón de Dios a tu corazón. Y que tú seas instruido en toda palabra de justicia, no por voz humana, sino por la presencia misma de Dios. Romanos nos va a decir que los que viven y son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Y entonces cuando nosotros decimos, ¿pero qué significa ser guiados por el Espíritu de Dios? Romanos capítulo 8, ¿sí? En el verso 14, nos va a decir entonces esto que acabo de leer. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Cuando hablamos de la unción, estamos hablando de la intimidad profunda con el Espíritu Santo, que viene y restaura tu identidad, que viene y aclara tu propósito, que viene y confirma tu destino, que viene y establece de una manera profunda en tu corazón cuál es el camino que debes de llevar, ¿sí? Pero no solamente eso. Si eres guiado por el Espíritu, entonces eres libre, no estás bajo la ley, ¿sí? Y entonces, ser guiado por el Espíritu Santo es fundamental. Y esta es una puerta, yo me atrevo a decir que normalmente no le damos todo el tiempo que Dios quisiera para poder convertirla en nuestra prioridad. Hay dos puertas más, vamos a ver si las alcanzamos a ver. Regreso entonces a Nehemías, ¿sí? Capítulo 3, en el verso 27, que nos va a decir entonces. Y los sirvientes del templo que habitaban entonces en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente, ya lo vimos, las aguas salutíferas, las aguas del mover del Espíritu Santo, las aguas que traen vida, resucitan a las naciones, ¿sí? Y la torre que sobresalía. Y dice el verso 27, entonces después de ello restauraron los tecoitas, otro tramo, enfrente de la gran torre que sobresale hasta el muro de Ofel. Desde la puerta de los caballos, restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. La puerta de los caballos. ¿Quiénes son los caballos? Bueno, les quiero presentar primeramente a un hombre que seguramente ustedes han escuchado en alguna ocasión. Y ese hombre se llama Felipe. Y Felipe lo vamos a tener nosotros ahí en Hechos capítulo 8, en el verso 26. Felipe Hechos capítulo 8, en el verso 26. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciéndole, levántate y ve al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y dice, ¿qué tiene que ver con esto? Bueno, que el nombre de Felipe significa amigo de caballos. Entonces, el nombre de Felipe significa
amigo de caballos. Vamos a ver entonces este pasaje y vamos a tratar de entender, pues, de qué caballo está hablando, ¿verdad? Porque pues, si dice que amigo de los caballos, pues, ¿de cuál caballo me está hablando el Señor? Dice entonces que Dios le dijo que descendiera por el camino que iba de Jerusalén a Gaza, que es un camino desierto, y entonces Felipe se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar a Dios. Volvía sentado en su carro y estaba leyendo las escrituras, los rollos del libro del profeta Isaías. Y el Espíritu le dice a Felipe, acércate y júntate ese carro. ¿Sí? O sea, vete caminando, pues iba el otro en su carro, le iba jalando, ¿sí? Y se acerca, y pues quedan casi al mismo nivel, ¿verdad? Y Felipe lo está viendo, le estaba oyendo que leía el profeta Isaías y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y entonces le dice el etíope, ¿y cómo podré? Si alguno no me enseña, ¿sí? O sea, ¿cómo puedo entender? Pues si no hay quien me lo explique, ¿verdad? Y le rogó a Felipe que se subiese al carro. Ahora tengan en cuenta que este es el tesorero de la reina y Felipe pues es una persona del pueblo desconocido, pero ante esa palabra le dice, súbete y siéntate conmigo y explícame. Y entonces el pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja, ay, se me fue mi versículo. Como oveja la muerte fue llevado y como cordero mudo delante de del que lo trasquila y así no abrió su boca. ¿Sí? En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco le dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y entonces Felipe, abriendo la boca y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, imagínense todo lo que tardaron para que llegara hasta el punto de hablarle del bautismo en el agua, como pacto con Jesús, y le dice el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dice, si crees de todo corazón, bien puedes, y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más, pero siguió gozoso con su camino. No solamente para regresar con la reina Candace, sino el resto de su vida, ¿verdad? El camino de la vida. Y entonces yo les pregunto, a ver, voy a guardar un momentito de silencio. ¿Quiénes son los caballos? ¿Y de qué está hablando la puerta de los caballos? ¿Qué me dicen ustedes? Una primera cosa que podríamos decir para que veamos este asunto de los caballos. Dice Proverbios 21:31. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Por lo pronto, los caballos son el animal por excelencia para la guerra.
Entonces, los que tenían caballos en las batallas de aquellos años, pues tenían la ventaja porque el caballo se convertía en el arma, se convertía en la capacidad para poder llevar, para poder trasladarse, para tener más fuerza de ataque, más velocidad de ataque. Entonces, el caballo es símbolo de guerra. El caballo entonces va a ser lo que va a permitir que una persona pueda vencer a otros. Los caballos entonces eran símbolo, ¿sí?, de fuerza. Por eso en Job capítulo 39, en el verso 19, ¿sí?, dice, ¿le has dado tú al caballo la fuerza? Está Dios preguntándole a Job, ¿verdad? Pero el caballo es símbolo de fuerza. El caballo entonces es símbolo de grandeza, ¿sí? Salmo 33, verso 17 dice, bueno, para salvarse es el caballo, pero dice, la grandeza de su fuerza, ¿sí? Aunque aquí está hablando que tú no te confíes en los caballos, ¿sí?, para decir que por eso Dios te va a salvar, o sea, no te puedes trepar al caballo y que Dios te salve andando trepado en tu caballito, pero lo reconoce como algo fuerte, como algo que da la ventaja en la batalla. Ok, como que sigue siendo así, como que dice, ay, ¿sabe qué cosa trae el pastor ahora? Sus preguntas retóricas. Bueno, ahí les va otro caso de alguien con un amor a los caballos, amigo de caballos, pero en la guerra. Me voy a ir a Juan capítulo 4 y leo este pasaje. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaban allí en el pozo de Jacob, ¿sí? Y entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Jesús respondió y le dijo, ¿sí?, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua de vida, agua viva, ¿sí? La mujer le dijo, Señor, no tienes tú con qué sacarle y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus caballos? Digo, sus ganados, ¿eh? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Noten ustedes, aquí Jesús le va a echar los caballos encima. Y le dice, llama a tu marido y que venga para acá. La mujer dice, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes, ¿sí?, no es tu marido. En esto has dicho, esto lo has dicho con verdad. Y después del caballazo que le echó Jesús, la mujer le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. A ver, ¿qué entendieron entonces de esto? El caballo para la guerra
Pero la guerra espiritual, la guerra, ¿sí? No es una guerra física, la guerra es una guerra en el espíritu. Jesús llega y comparte, y más que echarse toda una doctrina acerca de la moral y de lo que hacer o no hacer, y de los maridos que tener, y del pleito con los samaritanos o no, Jesús comienza a profetizarle a la persona. Comienza a hablarle desde el espíritu. Amigo de los caballos, amigo de los gentiles, amigo de los necesitados, amigo de los publicanos, las prostitutas, los pecadores. Pero llegaba y él no hablaba solamente con palabras de humana sabiduría, como dirá el apóstol Pablo, ¿sí? ¿Cómo hablaba entonces? No con palabras de humana sabiduría, sino con el poder del Espíritu. Y cuando nosotros vemos, sí, que no están fundadas las palabras de Jesús en la sabiduría de los hombres, dice, sino en el poder de Dios, la manifestación del poder de Dios. Cuando nosotros estamos entonces entendiendo que la predicación más poderosa no es aquella que convence con palabras, sino que convence con la presencia y la manifestación de Dios. Eso es lo que le estaba diciendo Jesús a la samaritana. Si tú supieras quién es el que te habla, tú me pedirías y yo te daría. Y entonces cuando le empieza a dar, ella está impactada y sale entonces al pueblo, ¿sí? Y les comienza a decirle a la gente que ese que está allí, ese Jesús que está allí, es un profeta, ¿sí? Y estoy yéndome hasta el verso 29. Noten ustedes el fruto de esto. La mujer deja su cántaro y se fue a la ciudad y le dice a los hombres que están allí, vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿Sí? Ella reconoció quién era. A partir entonces de la manifestación de Dios en la vida de Jesús. Entonces, cuando nosotros estamos pensando en eso, ¿sí? De cómo es a partir del poder del Espíritu Santo, ya no con palabras de humana sabiduría, así como decía hace un momento, ¿sí? Dice, y estuve entre ustedes con temor y temblor, ¿sí? Y mi palabra no, ni mi predicación no fue de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu Santo y de poder. Entonces, allí lo que estamos entendiendo es que en la guerra espiritual, en el momento de que está la persona haciéndose todo esto, Dios se está manifestando entonces de una manera poderosa, ¿sí? Ok, preguntas, comentarios, díganme por favor. Preguntas, comentarios. ¿Qué dicen ustedes? ¿Puedo hablar? Adelante.
Yo estaba viendo lo que estás compartiendo, a mí me suena mucho a la confesión de Pedro cuando le dice Jesús, ¿no? ¿Quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces unos dijeron que era Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quiénes decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, o sea, hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces yo aquí veo de la revelación que viene de parte del cielo en nuestras vidas como en nuestra identidad. ¿Quiénes somos en Jesús y qué es lo que podemos hacer nosotros por Él también? Es una revelación. Y dice, yo te digo, dice, que tú eres Pedro y sobre esta roca, sobre este fundamento edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Yo le digo, sobre qué fundamento Dios está edificando su iglesia, sobre el fundamento de la revelación, que no viene a través de, que no viene sino a través de nuestro compañerismo con el Espíritu Santo, de nuestra comunión profunda con el Espíritu Santo, es que viene esa revelación a nuestras vidas. Y Amén. dice, te daré las llaves del reino, ahí viene ya la encomienda, te daré las llaves del reino de los cielos, que es donde se manifiesta el poder de Dios. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Como Dios, en medio de esa intimidad que tenemos con el Espíritu Santo y de esa revelación, como el Señor nos da esas llaves, esos recursos, que son esas palabras que salen de nuestra boca. Dice que el poder de la vida y de la muerte están en nuestra boca. ¿Para qué? Para manifestar el reino de Dios, el poder de Dios sobre nuestras vidas, para los demás. Yo eso lo entiendo así. Así es. Okay. ¿Y qué piensas de este asunto de los caballos? O sea, estoy torciendo mucho las cosas, estoy forzando la escritura, o tiene sentido que Felipe, amigo del etíope, nos abra esta puerta de comprensión. Sí, sí tiene sentido. No lo entiendo muy bien todavía, pero sí tiene sentido. Y lo que a mí más me pegó ahorita fue como nosotros no vamos a dar un paso más allá si no es revelada nuestra identidad, si no se nos es revelada esa identidad en él. Yo creo que lo más importante para poder manifestar lo que Dios nos dio, porque Dios nos dio recursos, dones y talentos, pero que muchas veces nosotros dudamos o no nos vemos capaces de hacer cosas que el Señor ya puso en nuestras vidas, por esa falta de revelación y por esa falta de comunión, de compañerismo con Él. Eso fue lo que más se me quedó a mí. Muchas gracias, Tata. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario? No sean tímidos para que entonces fortalezcamos lo que estamos diciendo. Hago la misma pregunta con Marta de cómo sienten este asunto de la puerta de los caballos. ¿Se siente muy forzada? ¿Se siente comprensible? Yo estoy tomándolo todo a partir de mi clave para hacer toda esta hermenéutica es el nombre de Felipe como amigo de los caballos, el pasaje de Felipe con el eunuco como alguien que movido por el poder del Espíritu Santo le revela al otro lo profético. Y de allí entonces estoy tomando el pasaje de Jesús con la samaritana y el apóstol Pablo hablando en 1 Corintios 2:4, ¿sí? Hablando que la palabra no es con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu Santo y del poder, para que la fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Qué dicen ustedes? A ver, las egresadas de Fuego del Cielo ahí, como Erika Castillo, o bueno, ya Federico, acá ya anda abriendo el micrófono. Adelante, Fede, te escuchamos. Así pues, buenas noches a todos. Pensando que Dios les había prohibido a su pueblo que tuvieran caballos precisamente. Entonces, efectivamente, habría que dejar de pensar que era una puerta para que entraran caballos o salieran, sino que es algo netamente espiritual. Y sí, lo identifico igual que tú, precisamente cuando
Dios en Job está diciendo que o no me acuerdo si es en Salmos, en Proverbios, que dice que el caballo no se amedrenta ante la batalla, sino que va hacia adelante y no importa. Hay muchos ejemplos en donde caballos a los que habían recibido balas o lanzas siguieron peleando o se fueron encima de sus atacantes. Entonces creo que sí, el caballo es el ejemplo de fortaleza, de jalar la carreta del evangelio y pues ir llevando hacia adelante con valor, precisamente, aun cuando haya batallas. Me parece muy interesante cómo lo manejaste. Ok, gracias, Fede. Erika, te escuchamos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Esta semana de pronto tenía muchas preguntas con Dios, ¿no? Y le decía, Padre, dime por qué de pronto hay percepción de mi parte sobre algunas actitudes o actividades, cosas que en algún momento no entendía en mi vida. Iba manejando y de pronto recibí una palabra que jamás en mi vida había escuchado, que fue por orden de Melquisedec. Entonces eso me llevó a investigar porque no lo entendía. Obviamente salí de Fuego de Cielo, pero hay mucho que aprender. El estar ahí solamente fue abrir un pedazo de toda la historia que hay por descubrir, de todo este mover espiritual. La vida espiritual siempre me ha gustado, pero era muy poco entendible para mí. Y ahora entiendo un poco más, me ha quedado un poco más claro que después dije, ahora entiendo, gracias, Padre, ya entiendo. Y luego después volteo y digo, redime, ¿cuáles son las siglas de redime? ¿No? Al fin estamos trabajando dentro de algo que para el ser humano no es, bueno, lo dice la palabra, ¿no? Sería locura entender las cosas del espíritu, se disciernen con el espíritu, no hay ninguna otra manera de entenderlas. Entonces, si no es con la dirección del Espíritu Santo, si no es con la intimidad del Espíritu Santo, no vamos a poder avanzar, a conocer más sobre lo que no es tan entendible para nosotros muchas veces poder pues literal, entenderlo en nuestra naturaleza es algo incomprensible, algo que es muy limitado para nosotros, ¿no? Y al mismo tiempo tenía tantas preguntas que creo que esta clase me ha quedado bastante clara, fue como respuesta tras respuesta, confirmación. Hay cosas todavía, obviamente, entré un poquito ya tarde, pero ahora puedo entender prácticamente cuál es mi llamado. Y yo sé que todos tendríamos entonces en algún momento, los que estamos en Redime, buscar esa dirección, buscar ese llamado para que se cumpla el propósito con el cual Dios nos trajo a este trayecto de historia para construir, para remodelar, para reeducar nuestro entendimiento a su vida espiritual, pero sobre todo a nuestra transformación del alma, que nos ha costado mucho y nos sigue costando, ¿no? Fue muy gratificante, ha sido muy gratificante conocer más, aprender más, pero sobre todo esto, ¿no? Cuando me fui a las siglas de Redime dije, pues ya me queda claro, me queda claro para mí, ¿no? Lo hablo en lo personal y en lo particular porque eso fue algo que yo viví esta semana y tengo hambre de Dios, tengo más hambre de conocer, de aprender,
Y pues seguramente sin desesperarme, solamente con la firmeza y la convicción de seguir avanzando conforme nos vaya guiando. Yo sé que lo que está por venir en el retiro va a ser algo, o en el campamento, yo creo que va a ser algo tan maravilloso como en algún momento lo he declarado para mi vida, y lo he declarado también por todos los que vamos a estar ahí en algún momento, porque eso es lo que estamos llamados a hacer, ¿no? No nomás es Estados Unidos que se levanta, estamos llamados a construir y a remodelar, pero no solamente a eso, estamos llamados a clamar porque si lo que está pasando en México no nos mueve, que estamos aquí, entonces, ¿qué nos va a mover? Necesitamos realmente levantarnos en oración, levantarnos a súplica, alabanza, adorar, y que siga siendo nuestro Señor, nuestro Padre, nuestro guía, y en la compañía del Espíritu Santo y de Jesús, quien realmente nos dirija, nos construya y nos vivifique, porque es lo único que a este momento yo creo que es el mejor camino, es la única puerta que yo quiero tocar. Gracias. Amén. Así sea. Pues queridos, buenas noches. Gracias, como siempre, por su participación. Jorge, te escuchamos, querido Jorge. Adelante. ¿Ya está abierta? Listo, ya te escuchamos. Ok. Buenas noches a todos. Bien, lo que me deja este diálogo, ¿cómo podríamos decirse? Es que efectivamente habla de los caballos. De eso pues yo afortunadamente conozco bastante sobre los caballos. Sí. Pero lo que me llama mucho la atención aquí, que creo que se nos está yendo por un lado, es que más que nada en los 3 ejemplos que diste tú, el diálogo, el acercamiento a las personas, lo hizo Felipe con ¿qué? Eunuco, ¿cómo? El eunuco etíope. El eunuco, y lo hizo Jesús con la samaritana, o sea, llegar y, como dices tú, prácticamente aventarle el caballo para que conocieran acerca de la palabra de Dios. Entonces, ahí yo siento que los que conocemos un poco ya de Dios, pues tenemos que transmitirlos a otros para que puedan vivir o tomar de esa agua viva. Claro que Jesús no se refería físicamente al agua del pozo o el agua común y corriente, sino se refería a una vida posterior, ¿verdad? En el cielo, cerca de Dios nuestro Señor, ¿verdad? Pues más que nada sería, así como yo lo entiendo, echarle el caballo a la gente, hablarle de Dios, Ujú. y para que alguien más conozca la palabra, como el eunuco, que pues hay mucha gente desorientada que dijera, bueno, si alguien que conoce me explicara, pues ya, ¿verdad? Esa sería mi humilde opinión. Amén. Gracias por compartirnos. Pues, queridos, buenas noches. Entonces destaca la fertilidad simbólica que ha alimentado, dice, en el mundo pagano. Sí, ok. Pastor, Gustavo, te escucho. nada más la parte de que de su interior, dice el Señor, que quien crea en Él, de su interior correrán ríos de agua viva. Vaya, seremos como el Espíritu Santo nos conduzca para donde Él quiera que le sirva. Amén. Donde de estar en el mismo lugar a la vez, o sea, en 2 lugares distintos a la vez, lo movía el Espíritu Santo al instante, y teniendo pues el Espíritu Santo en nuestros corazones, corren ríos de agua viva, que es el mismo para con quien Dios quiere que le
sirvamos, ¿verdad? A nuestro interior y hacia el exterior con que Él quiere que le sirvamos, efectivamente. Eso es lo que a mí me deja, pastor. Muchísimas gracias. Amén. Y entonces hay que echarle la caballada, y la caballada es profético, ¿sí? Hay que fluir en lo profético para que sea Dios hablándole a las personas, para que no sea, decíamos, palabra de humana sabiduría, ¿sí? Dejarse guiar, como dice Gustavo ahorita, que sea el Espíritu el que nos vaya llevando, el que nos vaya guiando para que hagamos la obra. Dios les bendiga a todos, buenas noches, gracias Buenas por noches. el esfuerzo de estar por acá. Pastor, antes de irnos, tengo esa duda. Esto de los caballos, ¿entra también aquí 2 Corintios 3, donde dice que somos ministros de un nuevo pacto? De hecho, sí, me voy a permitir antes de cortar, entonces no lo había pensado meter, pero me voy a ir a Joel. Sí. Y estos, aquí tengo Joel capítulo 2, verso 2. Dice, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Ok. Pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Este pueblo grande y fuerte, el gran ejército de Dios, previo a los tiempos de juicio, dice, es un pueblo que delante de él consume fuego y tras de él abraza llama. Como el huerto de él será la tierra delante de él, y delante y detrás de él, dice, como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto, y noten ustedes esto, como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino, no torcerá el rumbo, ninguno estrechará, ninguno limitará, le pondrá impedimento a su compañero. Cada uno irá por su carrera y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército. Esto de todo lo que estaba hablando es el ejército de Dios. Porque muy grande es su campamento, imagínense, cubre la faz de la tierra, fuerte es el que ejecuta su obra, porque grande es el día del Señor y muy temible, ¿quién podrá soportarlo? Cuando estamos hablando de este ejército de caballos, como a manera de caballos, estamos hablando del pueblo de Dios que se levanta para llevar a cabo la obra que cubre la faz de la tierra, que se enfrenta a cualquier circunstancia, que se mete en las casas, dice, a manera de ladrones, o sea, nada le es impedimento, que saltan sobre muros, que saltan sobre limitaciones y que llevan a cabo el propósito de Dios. La predicación de Joel capítulo 2 nos llevaría un ratillo más, pero baste decir que este es el cuerpo de Cristo levantado para la batalla. Ese es el ejército de Joel capítulo 2, verso, bueno, del capítulo 2, pero específicamente el verso 11 nos dice que es la orden del Señor la que hará que se levante este ejército de Dios. Amén. Entonces, sí, yo creo que, como dices, Pastora Marta, pues está relacionado precisamente con 1 Corintios, ¿sí? Sí, porque dice que no es que seamos ministros competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Amén. Ya con lo que nos dijiste de Joel ya lo entendí. Ahora sí. Gracias. Amén. Excelente. Entonces, pues,
Queda grabado y en un ratito más se estará subiendo. Espero antes de que se me empiecen a cerrar los ojillos, pero puedan mandar para que lo tengan entonces y le puedan dar una repasada. Dios les bendiga a todos. Muy buenas noches y estamos pendientes. Nos vemos entonces en nuestras actividades. Buenas noches.